Tenga su Biblia abierta en Zacarías 9. Voy a repetir un versículo solamente. El 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Empezamos la Semana Santa. En realidad empezamos desde ayer, porque ayer tuvimos un desayuno evangelístico de mucha bendición. El Señor nos trajo mucha bendición el día de ayer. Entonces iniciamos formalmente esta semana que durará prácticamente toda la semana hasta el domingo de la próxima semana, que culminaremos con el concierto, la participación del coro unido en el culto de adoración de la tarde. Así que estaremos toda esta semana en estas actividades. Pero ese es el trabajo de la Semana Santa. Ahora debo decir que todas las semanas son santas. Esta es importante, pero no podemos decir cuál es más santa que la otra. Todas las semanas que son hechas por Dios, pues son semanas santas, todas. A esta le damos una especial atención porque estamos en la época litúrgica del año, en donde no solamente nosotros, sino muchas partes, muchas iglesias alrededor del mundo le dan una atención importante al evento, una atención vital. Creo que es importante hacerlo, que nosotros también busquemos darle esa relevancia a esta semana, empezando con este domingo que se le denomina Domingo de Palmas. Nosotros entonces estamos abarcando este periodo de la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esta semana. Es muy importante que todos nosotros podamos entender estos eventos, no necesariamente como un evento histórico y ya, sino las repercusiones de este evento histórico. Y además, entender también que este evento, narrado ya por el evangelista Mateo, que leímos, y también contado por Juan en el capítulo 12 del Evangelio, como ellos cuentan esta historia, también Mateo y Lucas lo hacen, pero ellos cuentan esta historia teniendo como punto de referencia esta profecía del versículo 9 y capítulo 9 de Zacarías. Muy importante notar que entonces tenemos nosotros en la Biblia un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, Génesis 1 hasta Apocalipsis al final. Hemos de entender pues que hay una metanarrativa. Desde el principio y hasta el final tenemos nosotros una idea de una sola intención, en donde el Señor habla desde el principio y hasta el final de la historia que le pertenece a Él y que además la desarrolla en su palabra maravillosamente. La historia de la humanidad está en la Biblia, desde la creación hasta el fin del mundo. El personaje central de la Biblia es Jesús. Y de Él se habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y es anunciado como que va a regresar en el futuro. Las profecías del Antiguo Testamento son profecías muy importantes. En estas profecías debemos de notar que la mayoría de ellos hablan de 3 momentos históricos en el futuro. Hablan del nacimiento de Jesús, muy importante. Hablan en segundo lugar de la muerte y resurrección de Jesús, de su pasión, por cierto, en Isaías, muy importante, pero también hablan de un tercer evento que es la segunda venida. Si usted percibe, pues, la profecía del Antiguo Testamento habla de estas 3 cosas como profecías centrales: el nacimiento, muerte y resurrección y segunda venida. Pero ¿el nacimiento de quién? Pues el nacimiento de Cristo. ¿La muerte y resurrección de quién? Pues del Señor Jesucristo. ¿La segunda venida de quién? Pues del Señor Jesucristo. De tal manera entonces que el tema central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Y aprovechamos estos momentos, estas semanas, para hablar de Él, porque Él es el centro de la historia y Él es el personaje principal, es el que más nos importa atender. Cuando un profeta como Zacarías, que es un profeta que habla mucho, es un profeta muy mesiánico, habla de muchas cosas. Cuando Zacarías da esta profecía, todo su libro, pero esta en particular, no se ubicó él o no pensó o no vio en el futuro lo que iba a suceder y luego lo escribió. Eso es muy importante. Estos profetas no veían lo que iba a suceder y luego lo escribieron.
Esto no es posible. Ellos no pudieron ver más allá, y lo que estaban escribiendo era algo que por el Espíritu Santo les estaba siendo inspirado, y ellos, sin ver lo que estaba en el futuro, escribieron lo que el Señor les dijo que escribieran. Por otro lado, entendemos que el profeta inspirado por el Espíritu Santo está diciendo algo que Dios dice, pero que Dios sí sabe que va a suceder. Desde luego Zacarías debe entender que va a suceder, pero no tenía idea de cuándo iba a suceder seguramente. Es muy posible que incluso algunos judíos de la época pensaran que lo que estaba diciendo Zacarías era algo que iba a suceder pues casi de inmediato. Nadie tenía idea de lo que iba a suceder o cuándo iba a suceder. Pero la verdad de las cosas es que cerca de 500 años después de que Zacarías dice estas palabras son recordadas por Mateo y por Juan. Estas palabras son verdad en la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. 500 años casi después. El contexto en el que fue escrita esta profecía es muy interesante, muy importante. Fue en un momento muy difícil, en un momento del pueblo muy complicado. El pueblo estaba regresando de la cautividad con la autorización de Ciro, por ahí del año 560 a.C., regresando de la cautividad. Ya estaban viniendo a Jerusalén. La tarea y el entusiasmo era tremendo. Vamos allá y vamos a reconstruir el templo. Y vamos a levantar otra vez el altar, vamos a reiniciar el culto. Iban para allá los judíos muy animados, comandados por Zorobabel y Josué el sumo sacerdote. Vamos para allá, volvamos a edificar el templo. Iban con mucho entusiasmo. Salieron pues de allá, de la cautividad, regresaron a Jerusalén y empezaron su trabajo. Y lo primero que hicieron fue que ellos hacen otra vez el altar, restauran el altar. Muy importante para la adoración pública. Estaban muy entusiasmados, pero no contaban con algo. Los vecinos samaritanos estaban disgustados y querían estorbar el trabajo, y consiguen un permiso del rey de Persia para entorpecer el trabajo de la construcción del templo de Jerusalén. Qué momento tan difícil. Ustedes y yo, si nos viniera un decreto en este sentido, diríamos: nosotros vamos con todo, y si nos estorban, que nos estorben, estamos seguros de lo que estamos haciendo. Los judíos de aquella época no. Se deprimieron, se asustaron, vinieron a menos. Tan a menos que pasaron 12 años para que el Señor entonces, ante la antipatía del pueblo, levantara 2 profetas maravillosos para llamar la atención del pueblo. Habían dejado de construir, habían dejado de trabajar en la casa del Señor, y entonces el Señor levanta a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo en la edificación del templo. Ageo, en el capítulo 1 de su propia profecía, le está diciendo a la gente: ya dejen de estar yendo a sus casas y tenerlas artesonadas cuando la casa de Jehová está desierta. Trabajan mucho y cosechan poco. El jornal se les va en saco roto. No les está dando resultados. Suban a los montes, traigan madera, edifiquen mi casa. Ageo les llama la atención fuertemente al pueblo: déjense de lloriqueos y vayan a construir el templo. Zacarías tiene esta misma intención en el capítulo 1. Y en esta intención, la idea era reconstruir el templo. Era necesario. En la mente soberana de Dios, estaba ya, en esa mente maravillosa que abarca todo el tiempo, estaba el Señor ya con que un día el Señor Jesucristo entraría a Jerusalén. Había que reconstruir. El propósito de Dios seguramente era para que ahí mi nombre sea adorado, y a la postre el Señor Jesús entrar a un templo construido, reconstruido. Todavía el templo no estaba levantado. Con todo, el profeta va a dar algunas palabras importantes al pueblo y les dice en este afán profético: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Pero ¿cómo puede uno dar voces de júbilo? ¿Cómo puede uno alegrarse cuando la situación es tan adversa? A mí me pasa que cuando he llegado a visitar a una familia o en algún funeral o algo y hay mucha tristeza, como que es un poquito raro decir: alégrense. Se imagina en casa con una crisis económica tremenda, con una situación moral difícil, con una familia dividida, que llegue un individuo ajeno y les diga:
den voces de júbilo. Pues, ¿cómo? La situación es difícil. El profeta entonces, tratando de que el pueblo entienda de que el llamado que está haciendo es un llamado a un afán profético, algo que va a suceder en el futuro, algo que tienen que estar seguros que va a suceder, les dice, no, estamos pasándola mal, pero alégrense. Alégrate, dice mucho, hija de Sión, en el versículo 9, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y cómo no, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén en aquella época, ¿no es cierto que la multitud estaba muy alegre? ¿No es cierto que la multitud daba voces de júbilo? No estaban diciendo, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana en las alturas! Estaba profetizando lo que iba a suceder en Jerusalén 500 años más tarde. El pueblo estaba obedeciendo la profecía sin querer, que incluso estaban siendo parte del cumplimiento de una profecía hecha por Zacarías, alegrándose, dando voces de júbilo. La gente tendía sus mantos, iba la gente atrás y adelante del Señor, el Señor en un pollino cabalgando hacia Jerusalén, la gente emocionada gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, alegres, con voces de júbilo. Zacarías le está diciendo al pueblo, alégrense, den voces de júbilo. Qué importante es la actitud, qué importante es la expectación. La Biblia tiene sentencias, llamarnos a la alegría, al gozo. Yo no he encontrado en la Biblia lugares en donde diga, entristezcanse mucho, lamentense. Quizá lamentación es un poco, pero no hay un mandato en la Biblia donde diga, manténganse tristes permanentemente. No tengan confianza, que la esperanza sea perdida. La Biblia está llena de mensajes de esperanza, de alegría, de júbilo, de gozo. Nuestro hermano Gustavo, empezando el culto, leyó el Salmo 33 en el primer versículo. Maravilloso, porque ese salmo dice, alegraos, oh justos en Jehová, porque el que es de Dios vive contento. Pablo a los filipenses les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Alégrense. El profeta le está diciendo al pueblo, alégrense. ¿Pero por qué? ¿Por qué se van a alegrar? ¿Qué es lo que les provoca semejante gozo? Pues lo añade. Le dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, les dice, tu rey vendrá a ti. Qué interesante, ¿no? Tu rey, el tuyo. Nosotros tenemos un rey. Nuestra iglesia no tiene una democracia, tiene una monarquía, ¿no es cierto? Dios es el rey. Nosotros te obedecemos al rey. ¿No es cierto también que cuando Isaías profetizó de Jesucristo, de él dijo, además de que era príncipe de paz, también rey de reyes? ¿No es verdad que nosotros entendemos que es el consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? ¿No es verdad que nosotros entendemos que Jesucristo está catalogado también como ese rey maravilloso que gobierna? Desde luego, el rey viene a ti, le dice a Jerusalén, a los judíos de ese tiempo. He aquí tu rey vendrá a ti. Casi es como tú no tienes que ir a él vendrá a ti. Nosotros sabemos de Dios, conocemos de Jesús. Sabe que nosotros no vamos a él, nunca. Bueno, cuando somos cristianos ya, pero él siempre toma la iniciativa, él siempre viene a mí. Y le dice Zacarías, alégrate mucho, da voces de júbilo, he aquí tu rey viene a ti. Y cuando un rey viene con una actitud distinta, como una actitud de rey. Todos los reyes que vienen son soberanos. Todos los reyes que llegan tienen distinción. Hoy día no nos podemos imaginar a un rey llegando montado en un burro. Sería un poco ridículo.
Pero las características de este rey que viene están escritas en la profecía. No están mencionadas en los evangelios, pero están escritas en la profecía. En el evangelio dice manso y humilde, pero la profecía añade más información. Y dice, viene a ti. Y añade, justo y salvador, humilde. Note las características de este rey. El rey que viene, Jesucristo, es justo. Nosotros tenemos diferentes maneras de entender la palabra. Depende del momento y depende del evento. A veces confundimos o interpretamos la palabra justo y la referimos al tiempo. ¿No es cierto? Decimos, llegaste justo a tiempo. Cuando tenemos una reunión y entonces la reunión es a las 5 y a las 5 en punto estoy llegando, decimos justo a tiempo. Llegaste justo a tiempo y acomodamos la palabra justo al tiempo. También utilizamos la palabra justo cuando hablamos de algunas cosas que tienen que ver con cubrir nuestras necesidades. ¿No? ¿No es cierto que decimos, esto es justo lo que necesito? Va uno a comprar unos zapatos, se los pone y decimos, es justo lo que necesito y me ajustan muy bien. Es justo lo que necesito. Cuando nos casamos decimos, esta mujer fue justo lo que necesitaba. Bueno, espero que así sea. Entonces acomodamos la palabra justo al tiempo, pero acomodamos la palabra justo también a las circunstancias. No solo esto, sino que además, lo dije en el pasado, hablamos de la palabra justo lo que encaja en el molde. Mandamos a hacer una ventana, ponemos el claro de material, traemos la ventana y la metemos y decimos, entró justo. Y para ser más precisos decimos, justito. ¿No es cierto? Es decir, entró justo, encajó, perfecto. Ahí estaba el cuadro, encajó perfectamente bien. Pues cuando la Biblia nos habla de este rey justo, quizá abarca todas estas cosas. Porque cuando entró a Jerusalén, entró justo en el tiempo establecido. Cuando entró en Jerusalén, entró justo, era lo que necesitaba el pueblo. Justo, ¿eh? Además encajaba perfectamente bien en el molde. Así la profecía, así el cumplimiento. No había ningún error, no había ningún hueco. Justo, perfecto. Pero hay una connotación más. Una connotación más. Este rey justo va a traer justificación. Va a traer salvación. Va a hacer justicia. Y no la justicia que un imperio quizá le merecía levantarse en armas y romper el yugo. Una justicia divina, la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Quizá quien mejor retrate este asunto de la justicia y de justo sea Jeremías. Permítame que yo le lea esta profecía de Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, 5 y 6. Mire cómo lo dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. He aquí tu rey vendrá a ti justo. Justo en su tiempo. Justo lo que necesitan. Justo como dice la profecía. Justo para justificarte. Justo para salvarte. Además, junta la expresión, Zacarías dice justo y salvador. Algunas versiones dicen victorioso. Está bien. Justo y victorioso. Justo y salvador. Porque la justicia y la salvación son sinónimos. Porque la justicia y la salvación van de la mano. Para que nosotros podamos ser salvos, necesitamos ser justificados por Cristo. Para que nosotros pudiésemos tener la salvación, para que la tengamos en plenitud, debemos haber sido declarados justos por el Señor. El Señor que entra a Jerusalén viene justo, pero también viene salvador.
Cuando el ángel vino a José, en el primer capítulo de Mateo, el ángel le dijo: y llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús significa salvación. Entrará justo y salvador. El Salvador entra justo y salvador a Jerusalén. No solamente iba a entrar para reclamar un derecho que le pertenecía de estar en su templo, sino que iba a entrar para empezar el fin de la vida y el principio de la salvación del hombre en la redención por su muerte. Justo, dice la Biblia, además salvador. Por eso la gente, cuando el Señor Jesús vino a Jerusalén, ¿sabe qué gritaba? ¡Hosana! ¿Sabe qué significa hosana? Es un clamor. Señor, sálvanos ahora. Sálvanos, te rogamos. Hosana significa sálvanos ahora, sálvanos ya. ¿Por qué? Porque la profecía decía que entraba el Rey justo y Salvador. El Salvador Jesús. Sálvanos. Sálvanos ahora. La profecía estaba cumpliéndose. Además de que era justo y salvador, además de esto, viene humilde. Qué humilde es el Señor. ¿Por qué humilde? Nosotros pensamos que viene humilde porque entró en un pollino, un hijo de asna. Qué humildad. La verdad que sí, el Señor es muy humilde. Pero déjeme decirle que en la antigüedad, entrar en un burro, en un asno, a un lugar, además de que sí mostraba la humildad, era usada por los reyes para entrar anunciando la paz, la tranquilidad. El caballo se utilizaba para llegar a un lugar y conquistar, y luchar, y guerrear. Quizá muchas de las personas que esperaban a Jesucristo como libertador, ese libertador prometido, estaban esperando que no entrara con un burro, porque el burro anunciaba paz, y lo que menos tenía el imperio romano era paz. Lo que estaban buscando seguramente es que viniera en un gran corcel blanco, que viniera con la espada desenvainada, la espada de la justicia, que arengara a todos los judíos de la época creyentes en él y fueran a derrocar al imperio romano tan perverso y malévolo. Pero entró con un burro, humilde, manso, porque entró como rey, no como un vasallo, como rey, anunciando la paz que estaba mostrada en el montar de un pollino. Pero la entrada con este pollino era de los reyes también, que anunciaban la paz. La profecía dice: he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así entró el Señor, humilde. Hubiera sido maravilloso que el pueblo recitara: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria, porque el Señor del templo estaba entrando al templo del Señor humilde, cabalgando en un pollino, justo y salvador, para anunciar la paz. Esto también fue profetizado por Zacarías, porque en el versículo 10, en la segunda parte dice: y hablará paz a las naciones. Hablará paz. Y lo que el Señor hizo es hablar
la paz. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Busquen la paz y síganla. Él anunció la paz. Pero además, hay más. Cuando el Señor Jesucristo entró ahí, profetizado también, anunciaba que era dueño de todas las cosas. Y que su soberanía iba a expandirse por todo el mundo en todas las edades. Dice el versículo 10 al final. Hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Él no solamente tomó posesión de Jerusalén, sino que tomó posesión de todo el mundo, porque como leímos hace un momento, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tomó posesión de todo el mundo. Y por último, confirma su pacto y establece un pacto como un pacto de salvación, porque en el versículo 11 dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Ahora, el Señor Jesucristo entró a Jerusalén e iba a ser sacrificado. Lo iban a matar, lo iban a crucificar, su sangre iba a ser derramada. El pacto iba a ser confirmado, porque por la sangre de tu pacto tenemos la salvación. El Señor en la última cena le va a decir a sus discípulos, este es el nuevo pacto en mi sangre. Porque por la sangre de Jesucristo nosotros tenemos salvación. Cobra sentido, amado hermano, cobra sentido para nosotros el Domingo de Palmas, no por la festividad, sino porque es un evento profetizado y cumplido. Porque entendemos que por este acto estamos alegres y llenos de júbilo. Porque hemos entendido que ese Jesucristo, nuestro Rey, vino justo en el tiempo establecido, justo lo que necesitábamos, encajó justo en la profecía y además trajo justificación a nuestras vidas y por cierto salvación a nuestras almas. Entró humilde, porque humilde era, pero como rey, un rey humilde, para anunciar la paz y para tomar posesión de todo cuanto existía y confirmar su pacto de salvación. Eso celebramos hoy. El Señor va a entrar vitoreado por esa multitud. Y esa misma multitud que ahora le grita Hosana, el domingo que entra va a decir, o el viernes va a decir, crucifícale. Qué historia, ¿no? Pero tiene que venir todos los días, porque vamos a meditar sobre esto todos los días. Y gozarnos en saber que este acto sacrificial de nuestro Señor ha dado a nosotros vida eterna. Si usted nos visita hoy, nunca había venido a una iglesia cristiana, o sí, queremos decirle que este acontecimiento nosotros lo celebramos como un acto maravilloso del Señor para otorgarnos salvación. El Señor es el Salvador. No hay la manera de ser salvo sin Jesucristo. Él es el único que trae salvación. Y es posible que justo hoy, justo lo que necesitaba, encaja en el molde. Él le puede justificar de sus pecados. Que el Señor confirme su palabra en su corazón y que hable profundamente y le identifique a Jesús como su Señor y Salvador. Oremos. Padre, nos alegramos mucho. Damos voces de júbilo
porque nuestro Rey vino a nosotros. Allá en la entrada triunfal, vino justo, en el tiempo preciso, lo que necesitábamos, encajaba perfecto con la profecía y además nos trajo salvación y justificación. Vino humilde, anunciando la paz que tanto era necesaria. A nosotros vino y nosotros podemos entender su justicia, su salvación, su humildad, su paz y la confirmación de su pacto por su sangre. Te damos gracias porque tú hablas a nuestro corazón en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.